mismo, pues esperamos que sea grata para todos esta conferencia. Bueno, doctora, sin más que decir por el momento, le cedo la palabra para que comencemos con esta ponencia. Muchas gracias, chicos. Yo también agradezco que me hayan invitado y que me den la oportunidad, pues, de platicarles acerca de uno de los proyectos que considero me gusta más, me llama más la atención y me entusiasma mucho también, ¿no? Que es sobre este alimento que es el chocoatole. Bueno, pues vamos a iniciar la presentación. Quiero platicarles cómo surge la idea de este proyecto para que ustedes se den cuenta que hay muchas formas en cómo uno puede llegar a investigar algo, ¿no? Y bueno, en este alimento en particular es un alimento fermentado tradicional que es muy poco conocido. Últimamente he visto más información ya en las redes sociales, en el internet. Sin embargo, hace unos 5 años que yo lo empecé a investigar, en realidad era muy poco conocido. Yo lo conozco porque mi papá lo consumía, ¿no? Y entonces en algunas pláticas y demás él me decía, es que ese alimento es muy bueno y además bajo ciertas circunstancias me comentaba, por ejemplo, que cuando tenían reacciones alérgicas lo consumían y el alimento les ayudaba a eliminar estas reacciones alérgicas. Sin embargo, pues realmente ya casi no se conoce, casi no se consume y prácticamente las personas que yo conozco, digamos del 100% que lo conocen y que lo han consumido, el 20% dicen que sí les gusta y el 80% no les gusta, ¿no? Entonces, esto hace que estos tipos de alimentos pues estén prácticamente por desaparecer. Y la intención era ver la aplicación, ¿no? Ver si efectivamente este alimento tiene esas propiedades que mencionaba mi papá, ¿no? Que en su comunidad pues lo consumen como un alimento normal, pero en estos momentos en que se presenta una reacción alérgica, pues lo consumen para eliminar la reacción alérgica. Entonces, pues la intención era buscar quién los conocía, quién los preparaba y empezar a indagar sobre ese alimento. Como una breve introducción en general para todo lo que son los fermentados tradicionales, pues nosotros sabemos que muchos han trascendido, pero otros no. Otros están quedando rezagados porque su ingesta ya es muy baja y sobre todo porque ya estamos acostumbrados a otras características sensoriales en los alimentos, sobre todo procesados, que hacen que estos alimentos que son tradicionales pues vayan perdiendo como que características atractivas, por lo que en la dieta de jóvenes y adultos pues prácticamente ya no se consumen. Sin embargo, estos productos pues pueden tener dos aplicaciones muy importantes. Primero, desde el punto de vista tecnológico, porque tienen microorganismos o participan microorganismos en su proceso de fermentación que pueden tener un alto potencial biotecnológico, pero también porque pueden considerarse como alimentos funcionales. Entonces, sabemos que los alimentos funcionales son aquellos que, además de su valor nutritivo, van a generar algún beneficio para la persona que lo consume, es decir, van a tener componentes biológicamente activos que van a ser benéficos para la salud y que también pueden reducir el riesgo de contraer otras enfermedades por parte del consumidor. Ya existen algunos alimentos de este tipo que también son fermentados, que en sus orígenes fueron tradicionales y que pues se han estudiado para ver y evaluar estas propiedades, como sería el yogur, el kéfir, el pulque, etcétera. ¿Qué características tendría un alimento funcional? Bueno, este alimento funcional, primero que nada, se debe de permitir su consumo de forma habitual, es decir, no es un medicamento, es un alimento que yo puedo consumir de manera habitual, ¿no? Pero que además de esto, pues este alimento, además de que lo podemos consumir de forma cotidiana, es decir, no me presenta ningún riesgo para la salud, pues va a tener este efecto. Doctora, ¿sigue ahí? Profesora, ¿me escucha?
Creo que salió Ale. Sí, es que vi que volví a entrar. ¿No me escuchan? Sí, doctora, sí la escuchamos. Sí, doctora, ya. ¿Sí? Pero ya dejó de compartir. Ya dejé de compartir, sí, efectivamente. Voy a apagar la cámara porque no sé si sea por eso que esté dando problemas. Me dice que está cargando la pantalla. Sí, profesora, yo ya la puedo ver. Y ya se ve la presentación. Ok. Bueno, una disculpa por las fallas técnicas. Bien, entonces, bueno, les describía lo que es las características de un alimento funcional y por otro lado, cuando hablamos de un potencial biotecnológico para estos tipos de alimentos fermentados, ¿no? Muchos de ellos, pues la microbiota que los fermenta van a ser microorganismos autóctonos. ¿Qué quiere decir esto? Que están presentes en la misma materia prima que se utiliza para la fermentación. Algunos microorganismos pues son desconocidos, aún no los conocemos y por lo tanto nos presenta ese reto de ser nuevas especies que están involucrados en procesos artesanales de fermentación y también que pueden tener muchas aplicaciones biotecnológicas, ¿no? Estas aplicaciones pues pueden depender también de las condiciones de cultivo en las que se van a estar cultivando los microorganismos. Y bueno, dentro de las aplicaciones biotecnológicas que podemos nosotros encontrar serían microorganismos que producen enzimas, ¿no? Y estas enzimas pues tienen algún interés industrial, microorganismos productores de sustancias prebióticas, que recordamos que un prebiótico pues es una sustancia que ayuda a la flora presente, ¿no? A la flora natural presente y benéfica, y también tenemos que estos microorganismos pudieran ser microorganismos probióticos. Entonces, todos estos aspectos nos dan como que un interés en evaluar las características de estos alimentos. Particularmente con respecto al xocoatole, el xocoatole pues va a ser un alimento tradicional fermentado que data desde la época prehispánica. Su nombre viene del náhuatl xocotoli, que se traduce como un atole agrio, y efectivamente es un atole fermentado con características agrias. Hay muchas variantes de la elaboración del xocoatole porque va a depender mucho de la región en donde se está preparando, ¿no? Y también se le puede conocer de diferentes formas dependiendo de la región donde se prepara y lo que se adiciona. Se le pueden adicionar plantas, especies o incluso se puede servir combinado con frijoles. Particularmente nosotros tomamos como referencia el xocoatole que se elabora en el municipio de Molcajá del Progreso en este estado de Puebla. Y bueno, este municipio pertenece a lo que es la Mixteca Poblana. Aquí les muestro más o menos su ubicación aquí en el estado de Puebla, lo que sería lo más emblemático del municipio, ¿no? Que sería su templo, y los días de plaza, que son los días jueves y donde normalmente se vende este alimento. Aquí lo podemos ver, a veces se sirve en jarro, a veces se sirve en un plato y bueno, se consume como si fuera combinado con frijoles o se consume combinado con frijoles y algunos se lo toman, algunos lo toman como un plato, ¿no? Normal, un platillo normal.
Bueno, el objetivo global de nuestro proyecto es caracterizar el alimento fermentado tradicional Xocuatole a nivel microbiológico, nutricional, funcional y biotecnológico. Si se fijan ustedes, pues son como que muchas ramas que se derivan de este proyecto precisamente porque es un alimento desconocido. No se tiene ningún estudio científico formal por parte de ningún investigador con respecto a Xocuatole. Entonces vamos descubriendo qué es el Xocuatole y qué puede aportar. Bien. Como producto de este objetivo, pues tenemos estas investigaciones que ya se han realizado, ¿no? En una primera etapa, lo que se hizo fue indagar sobre el proceso de elaboración del Xocuatole, determinar, hacer un monitoreo de los microorganismos indicadores presentes para evaluar su calidad microbiológica, hacer lo que es el análisis físico-químico y químico proximal del Xocuatole para saber, bueno, cómo era su composición, qué características físicas tenía y demás. Y en una segunda etapa ya comenzar a indagar acerca de los aspectos funcionales y biotecnológicos del mismo. Dentro de estos, pues se comenzó el aislamiento y la purificación de levaduras con potencial probiótico, el aislamiento y purificación de microorganismos productores de enzimas amilasas que tienen pues mucha demanda a nivel industrial, y se evaluaron pues otras propiedades funcionales que pudiera presentar también el alimento. Destaco que pues este proyecto de investigación no lo hago yo sola, obviamente, si no contáramos con la dedicación y el entusiasmo de muchos estudiantes que han pasado por este proyecto, ¿no? Aquí menciono los que han participado de manera pues más importante en cuanto a más tiempo, ¿no? Dedicar más tiempo a lo que es el proyecto. Está Natalia Hernández Zambrano, que ella pues ya se tituló hace aproximadamente unos 4 años, lo mismo que José Pablo. Tenemos a Paola Sánchez Vizcaíno, que esta compañera ya prácticamente está por presentar su examen de licenciatura con este tema precisamente. También tenemos a Anelisa Valencia Flores, que también está en proceso de presentación de su examen para su titulación. Entonces, pues ha sido fuente de muchos conocimientos que se han obtenido. Lo hemos presentado en varios congresos, hemos obtenido también algunas distinciones a partir de este proyecto de investigación. Les voy a comentar entonces los resultados que hemos obtenido hasta este momento en las diferentes etapas. En la primera etapa les mencionaba yo, por ejemplo, lo que es la caracterización del alimento, y indagando sobre su proceso de elaboración, pues nosotros entrevistamos a la señora que lo expende, que lo prepara y lo expende ahí en la plaza de Molcajac. Es la señora Hortensia González Falcón, a quien también le agradecemos el apoyo, ¿no? Y ella nos comenta, por ejemplo, que el proceso de elaboración del Xocuatole nos podría parecer muy sencillo, ¿no? Entonces, la materia prima que se emplea es el maíz azul. Se va a poner a remojar por 1 a 2 días, y cuando ya está, se observa más suave el grano, entonces se va a llevar a cabo un proceso de molienda, teniendo entonces a través del proceso de molienda pues una especie como de entre harina y pasta que después se pone a remojar. Se sigue remojando con más cantidad de agua, se deja fermentar en esta agua que se le adiciona, y finalmente, ya que hubo un cambio de coloración, si ustedes se fijan, pues la materia prima es maíz azul, pero por el proceso de fermentación cambia a un color rosado. Entonces, cuando se observa ese cambio de coloración, se entiende que ya terminó el proceso de fermentación, ya está en el punto adecuado para cortar la fermentación, y entonces se prepara el atole, ¿no? Un atole a través de un proceso de hervido, como normalmente lo conocemos, y finalmente se sirve con frijoles negros, que es la manera en cómo se consume normalmente. Y bueno, también se hizo la determinación de estos microorganismos indicadores para darnos una idea de la calidad microbiológica con la que pues se expendía el Xocuatole en este lugar. Se determinaron lo que fueron bacterias mesofílicas aerobias, coliformes totales, hongos y levaduras, todo conforme a las normas específicas para cada microorganismo. Y sorprendentemente lo que nosotros observamos es que
En cuanto a bacterias mesofílicas alobias y coliformes totales, la cuenta fue menor a 10 unidades formadoras de colonia por mililitro. ¿Esto qué nos quiere decir, no? Que cuando se hizo la inoculación de la dilución 10 a la menos 1, no observamos crecimiento de unidades formadoras de colonia. Entonces, esto nos indica que prácticamente la calidad microbiológica del alimento pues es muy buena. ¿Se debe a buenas prácticas de manufactura? Pues probablemente no, porque es un alimento artesanal y sabemos que normalmente en los alimentos artesanales pues no se siguen a pie juntillas todo lo que serían estas buenas prácticas, ¿no? Pero sorprendentemente lo que sí hubo, y sí hubo crecimiento y bastante, fueron de levaduras. Entonces obtuvimos un crecimiento de 250 unidades formadoras de levaduras por mililitro, no mohos, pero sí levaduras. Entonces, esto ya nosotros nos hablaba de cierto potencial de estas levaduras dentro del alimento. Bien, también se llevó a cabo lo que fue el análisis físico-químico y químico proximal del xocoatole. Aquí les muestro los resultados. No estoy presentando como que todos los resultados de todo lo que se ha hecho, estoy poniendo como que lo más destacable, ¿no? En cuanto al pH, pues es obviamente un alimento fermentado con características ácidas. Su pH fue alrededor de 3.74, comparándolo con otros alimentos fermentados también a base de maíz como la chocot, pues también su pH reportado es de 4, entonces está en la gama, ¿no? Está en el rango reportado por la bibliografía, una actividad de agua de 0.96, una densidad de 1.18 comparado con el chicha de jora, que también es de este tipo, ¿no? A partir de maíz o a partir de almidones, que es de 1.04. Este alimento es ligeramente más denso, lo que nos habla de la presencia de los almidones del grano de maíz. Grados Brix de 2.075 y una acidez titulable para ácido málico de 0.16. Comparativo también con la chicha de jora, que es de 0.21%. Entonces, esto pues ya nos da una idea de qué características va a tener nuestro alimento. Y en cuanto al análisis químico proximal, pues se determinó la humedad como del 96.18, un extracto interior 0.41, la fibra de 0.91, la ceniza de 0.11, azúcares directos de 1.47 y proteína de 0.8. Esto pues lo comparamos con lo reportado para el maíz, que es la base de nuestro alimento, ¿no? Y entonces podemos observar que pues en cuanto a todos estos parámetros determinados o componentes determinados, pues obviamente se observa la disminución. Asumimos nosotros que es por el consumo que se hace también por parte de los microorganismos y también por el proceso de dilución, ¿no? Y con respecto al almidón, bueno, en cuanto al maíz, por lo que se reporta en realidad es almidón, y los azúcares directos pues serían azúcares reductores o simples, ¿no? Por eso es que en este caso el análisis químico proximal pues no se reporta lo que es el contenido de almidones. En la segunda etapa pues ya conocíamos un poco más de nuestro alimento, sabíamos sus características físico-químicas, la composición de los nutrimentos que contenía, ¿no? Y qué microorganismos eran los que sí estaban presentes, y entonces pasamos a ver ya los aspectos funcionales y biotecnológicos. Primeramente lo que se hizo fue el aislamiento y la purificación de estas levaduras que se encontraron de forma nativa en el alimento, ¿no? Y que podríamos decir que era lo que en cierta manera nos decía que no estaba bien la calidad microbiológica del alimento. Algunos criterios que se consideran para que podamos tener en cuenta a un microorganismo con potencial probiótico es, pues, primero que no sean patógenos, que no nos hagan daño, que su viabilidad y crecimiento se asegure después del paso por el tracto digestivo. Sabemos que en el tracto digestivo pues hay variaciones de pH, hay variaciones de temperatura. Entonces, un microorganismo, para asegurar que pueda llegar al intestino y ejercer una función benéfica en el intestino, pues tiene que sobrepasar todas estas barreras que le está poniendo el tracto digestivo. Bueno, y finalmente, pues que tengan un efecto benéfico en la flora intestinal y que puedan desplazar a los microorganismos patógenos. Entonces, se purificaron 8 cepas. Les presento los resultados y avances que se tienen con 2, que son JP y 5JP. Perdón, 2JP y 5JP. Esto de JP en realidad es por la persona las iniciales de quien hizo el proceso de
de purificación y de aislamiento, ¿no? Y aquí vemos cómo se hizo pues a través de una extensión en placa y después vemos las UFCs que fueron creciendo de las levaduras. Vemos la morfología de las levaduras que se obtuvieron, ¿no? Son positivas, tienen una forma elipsoidal y aquí en lo que sería la observación en fresco, pues vemos también sus procesos de reproducción, ¿no? Aquí tenemos sus procesos de gemación para la reproducción de la levadura, lo que nos está indicando que pues efectivamente está viable. Y bien, para seguir evaluando los criterios para considerar si puede ser candidato a probiótico, lo que se hizo fue, en segunda instancia, cultivar en medios selectivos que nos permitieran a nosotros como deducir por qué estaban ahí o qué características iban a presentar. Entonces, se crecieron en agar PDA, en agar micobiótico y en agar suero de naranja. Estas fueron las condiciones de cultivo, también se crecieron en caldo MRS. En el agar PDA, pues sabemos que es un agar que es selectivo para levaduras y hongos, y mohos, perdón. Podemos observar aquí que sí hubo crecimiento por parte de estas levaduras. En el caso del agar micobiótico, es un agar selectivo para lo que serían hongos patógenos. ¿Qué quiere decir esto? Que los hongos patógenos crecen en este agar y los hongos no patógenos no crecen. Entonces podemos ver que las placas no presentan crecimiento de estas levaduras. Esto es algo muy importante. ¿Por qué? Porque ya es una forma de conocer que no tienen un potencial patogénico, ¿no? Y en el caso del agar suero de naranja, este agar está diseñado para detectar microorganismos que pudieran ser deteriorativos. ¿Por qué lo utilicé o por qué lo utilizamos? Porque muchos microorganismos sabemos que en ciertos alimentos pueden actuar como deteriorativos porque modifican, obviamente, las propiedades sensoriales características del alimento, pero en muchas ocasiones pues, son deseables para otros alimentos en donde sí se buscan esas características sensoriales. Entonces, lo que podemos observar aquí y con esta prueba es que definitivamente no tiene carácter patógeno, pero que si se desarrolla bien en condiciones, pues que se desarrollaría un microorganismo deteriorativo. Y finalmente, pues el caldo MRS es un caldo que normalmente se utiliza para microorganismos productores de ácido láctico. Bien, entonces hasta este momento nosotros sabemos que no es patógeno, que sí puede tener potencial, ¿no? Y entonces lo que hicimos fue crecerlo a diferentes temperaturas, ambas cepas, y también a diferentes valores de pH. Esto es para asegurar que sobreviven y que además están viables, se mantengan a la temperatura que se mantengan y también en las condiciones del tracto digestivo. Entonces, podemos observar aquí, esto es crecimiento en densidad óptica, cómo efectivamente se mantienen viables, ¿no? Si se crecen a 4 grados centígrados o se mantienen a 4 grados centígrados, observamos un crecimiento a 28, 37 e incluso 45 grados centígrados. Obviamente, la temperatura óptima sería a los 37 grados centígrados, donde vemos que hay un aumento en la densidad óptica, y por lo tanto también de su proliferación, lo mismo que a los 28 grados centígrados. En el caso de los valores de pH, pues sabemos también que en el estómago hay un valor de pH y luego cambia este valor de pH al intestino, y este 5.5 sería el valor de referencia, que es el del medio de cultivo donde normalmente se crecen. Y bueno, lo que podemos observar aquí es que también hubo viabilidad y crecimiento a un pH de 3 para las dos cepas, tanto la 2JP como la 5JP. En el caso del pH de 8 también hubo crecimiento, de hecho se ve más favorecido por este pH que por el de 3. Y bueno, como pH óptimo para la 2JP sería el 5.5 y para la 5JP pues no habría diferencia entre el pH 8 y el pH 5.5. Y podemos observar aquí las placas, ¿no? Que a partir de estos cultivos pues se inocularon y se cultivaron también. Y podemos darnos cuenta que efectivamente hay viabilidad por parte de los microorganismos y que no hay una afectación. Ellos siguen estando viables. Entonces, estos criterios que nosotros evaluamos nos permitieron a nosotros o nos permiten darnos cuenta que hay potencial probiótico para estas levaduras
que encontramos en el alimento, que están viables, ¿no? Están vivas y que realmente se consumen junto con el alimento. Queríamos indagar también el tipo de fermentación que se estaba llevando a cabo. Entonces, se diseñó este sistema para ver si se estaba produciendo etanol de una manera práctica, rápida y sencilla, ¿no? Entonces, lo que se hizo fue colocar, para este caso, la cepa 5JP en un sistema cerrado de fermentación, donde se colocó pues un caldo glucosado más la cepa, se mantuvo en fermentación a temperatura ambiente por 24 horas y este sistema cerrado se pesa antes de iniciar la fermentación y posterior a la fermentación, de manera que nosotros podamos ver, por diferencia de peso, si hubo un consumo de la materia prima y si hubo un desprendimiento de materia a través del intercambio de gases, que es lo único que permite el sistema. Finalmente, lo que se hace es una combustión del medio para evaporar etanol y observar su presencia, o de algún alcohol, observar su presencia a través de un proceso de combustión. Bueno, cuando pasó este tiempo de fermentación, lo que nosotros pudimos observar es que el peso inicial de nuestro sistema de fermentación fue el mismo del peso final. Y esto pues nos intrigó muchísimo, ¿no? Entonces hicimos lo que fue la prueba de combustión para evaluar si se estaba produciendo alcohol y no hubo evaporación de alcohol. De hecho, no hubo evaporación formalmente de ningún tipo de alcohol y no hubo combustión. Entonces, ¿esto qué nos indica? Nos indica que pues muy probablemente el producto que se está generando no es un producto en donde se tenga que dar metabólicamente una pérdida de dióxido de carbono, que sería lo que nos estaría redundando en pérdida de peso en el matraz, ¿no? Y que obviamente, pues al no ser producción de etanol, pues no hubo una combustión positiva. En esta también segunda etapa de la evaluación del potencial biotecnológico, se aislaron microorganismos productores de amilasas. ¿Por qué? ¿Por qué amilasas? ¿Por qué buscar amilasas? Pues porque obviamente el sustrato pues son almidones básicamente, ¿no? El maíz tiene un alto contenido de almidones y entonces obviamente eso es la materia prima de lo que se van a alimentar los microorganismos. Entonces buscamos las amilasas. Estos microorganismos, inicialmente encontramos 3 hongos filamentosos y 39 bacterias. De los 3 hongos filamentosos, pues los descartamos porque son, para el crecimiento, pues tardan mucho, ¿no? Y además, pues sus halos de degradación que generaban eran muy pequeños, lo que nos indica que la actividad enzimática, pues puede ser un poco más lenta, pueden segregar menor cantidad, etc. Entonces, continuamos la purificación y el aislamiento con las bacterias. Se hizo sobre un medio selectivo para estas bacterias que contiene agar y así se le llama agar almidón. Y finalmente, pues obtuvimos 8 cepas puras. Aquí se las presento, lo mismo. Las cepas, pues llevan el nombre consecutivo, ¿no? De cómo se fueron aislando y también las iniciales de quien las aisló. Y finalmente, pues aquí en las imágenes les muestro la placa control, donde no hay crecimiento microbiano, no se inoculó ningún microorganismo y cómo se ve pues turbia la placa, ¿no? Pero cuando sí hay actividad enzimática por parte de los microorganismos que están degradando el almidón, pues entonces observamos zonas claras o halos claros alrededor de lo que serían las colonias. Y a partir del halo de degradación, el diámetro y el diámetro de la colonia, se calcula lo que es la potencia amilolítica. Entonces, aquí en esta tabla nosotros vemos el cálculo de la potencia amilolítica para las 8 cepas y destaco pues mucho la cepa 7AP porque fue la que tuvo más potencia amilolítica, pero además comparada con otros estudios que también han investigado sobre cepas autóctonas que tienen esta capacidad, la potencia amilolítica es mucho menor la que reportan ellos a la que nosotros obtuvimos para esta cepa, ¿no? Entonces, la 7AP pues sería la cepa que, tomando como referencia la potencia amilolítica, es la que tendría pues más potencial biotecnológico para la explotación de aminasas. Y en una siguiente experimento sobre estas enzimas,
para la producción de estas enzimas, se hizo una prueba de fermentación en líquido, ya no en medio sólido, ¿no? Lo mismo, esta fue con la finalidad de evaluar que las enzimas estaban excretando al medio y que obviamente podían tener actividad esos sobrenadantes o esos medios de cultivo que ya tenían las enzimas. Para esto, pues la cepa elegida fue la 7AP, que tuvo pues la mayor actividad. Se cultivó en diferentes medios de cultivo, almidón, LB y LB glucosa, y posteriormente a su cultivo en estas condiciones se obtuvieron los sobrenadantes ya sin la presencia del microorganismo, solamente los caldos, ¿no?, de cultivos y microorganismos, incluso se esterilizaron y se probaron en soluciones de almidón a una temperatura de 37 grados centígrados para ver cómo es que las enzimas estaban manifestándose y estaban degradando el almidón en esta solución de almidón. Y para darnos cuenta que efectivamente estaban las enzimas en el sobrenadante y que habían actuado, se hizo la prueba de Lugol a diferentes tiempos. Entonces, en la imagen podemos ver lo que sería el tiempo cero, ¿no?, cuando todavía no hay actividad enzimática por parte de los sobrenadantes. Vemos los 4 tubos, pues, en color azul. Recordamos que el Lugol, en presencia de la amilosa, pues nos forma un complejo coloreado de color azul y entonces quiere decir que el almidón está intacto. Pero conforme va transcurriendo el tiempo, observamos que el color azul va desapareciendo. Esto nos indica que la enzima, pues, presente en el sobrenadante ya está actuando, ¿no? Y está comenzando a degradar el almidón de manera que se está perdiendo el complejo Lugol-almidón y por eso ya no observamos la coloración azul. Entonces, a los 60 minutos, prácticamente los sobrenadantes provenientes de los cultivos en LB y en LB glucosa, pues ya estaban prácticamente transparentes, bueno, no transparentes, pero sí claros, ¿no? Y el sobrenadante que correspondía al cultivo en almidón, pues podemos observar que sí se ha decolorado, pero que su decoloración es mucho menor al que presentan los otros sobrenadantes. Aparte de esto, pues hemos visto otras propiedades funcionales. Otra propiedad importante, ¿no?, lo que veíamos, por ejemplo, con los probióticos, era que podían desplazar a los microorganismos patógenos. Entonces, hicimos pruebas de sensibilidad al xocoatole en pruebas de actividad antimicrobiana por el método de difusión en disco, que aquí estamos viendo las plaquitas. Cabe mencionar que el xocoatole, cuando se almacena, como pues tiene muchos sólidos por el almidón, entonces se separa, hay una separación de fases y podríamos tener lo que es una fase sólida que nosotros le llamamos, que es como que el concentrado de los almidones, y una fase acuosa que es la porción líquida, ¿no?, que se separa. Entonces, lo que se hizo fue evaluar la actividad antimicrobiana contra Salmonella typhimurium, Escherichia coli enteropatógena y una cepa de Escherichia coli que no es patógena, tanto de lo que sería el alimento completo estéril como de sus fracciones sólida y acuosa estériles también, y las comparamos contra un antibiótico de referencia que sería la ampicilina, que es un antibiótico recomendado para microorganismos gram negativos. Aquí lo que podemos observar es que en el alimento completo no se observó ninguna actividad antimicrobiana, lo mismo que en la fase sólida, pero en la fase acuosa sí vimos que hay una actividad antimicrobiana. Para Salmonella typhimurium la actividad pues fue mucho menor a lo que sería la ampicilina, prácticamente de la mitad, ¿no? El halo de inhibición fue de 0.63 para la fracción acuosa y para la ampicilina de 1.93. En el caso de la E. coli enteropatógena, vimos que sí tuvo una actividad pues muy comparable a la de la ampicilina. Entonces, esto fue un hallazgo que a nosotros nos entusiasmó mucho, pero todavía nos entusiasmó más cuando vimos los resultados con la E. coli no patógena. ¿Por qué? Porque la fracción acuosa no tuvo actividad sobre esta cepa de Escherichia coli no patógena, pero la ampicilina sí. Entonces, uno de los principales problemas con los antibióticos es que, pues obviamente, no solamente van a matar a los patógenos, sino que en ocasiones también pueden afectar a la flora benéfica.
Y en este caso lo que observamos aquí es que aunque sí tiene una actividad antimicrobiana comparada a la ampicilina para la enteropatógena, no lo tiene para la E. coli no patógena, ¿no? Entonces, eso es algo que es una ventaja muy, muy grande del alimento. Y aquí vemos pues las imágenes, vemos el halo de inhibición de la ampicilina y el halo de inhibición que se están generando para la fracción acuosa del Shock atole, como una manera de continuar y de conocer qué es o quiénes son los responsables de esta actividad antimicrobiana. Pues lo que se hizo fue determinar la acidez total, la acidez fija y la acidez volátil en ambas fracciones. Cada tipo de acidez nos va a dar un tipo de ácidos que son los más abundantes, ¿no? Entonces, aquí lo que podemos observar es que en cuanto a su acidez total, pues tanto la fracción sólida como la fracción acuosa, pues van a tener valores muy cercanos, ¿no? Aunque aparentemente es mayor en la sólida. Sin embargo, ya con respecto a la acidez fija y a la acidez volátil, la fracción sólida tiene una acidez volátil de 10.62 y la fracción acuosa tiene una acidez volátil de 8.59 con mucho menor acidez fija. Entonces, ¿qué diferencias hay? Pues la acidez fija generalmente se refiere a ácidos como el ácido láctico y la acidez volátil se refiere a ácidos como el ácido acético, como el ácido tartárico, como el ácido málico, que pueden estar presentes en esta acidez volátil. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, ambas fracciones van a tener tanto acidez fija como acidez volátil en diferentes proporciones y estas proporciones podrían ser las responsables de lo que es la actividad antimicrobiana que se está observando. Y pues bueno, hasta el momento se han realizado más investigaciones, pero por el momento es lo que les comparto como para darnos una idea de todo lo que se puede hacer a partir de un alimento de este tipo, ¿no? Y de todo el potencial que tiene. Muchas gracias. No sé si haya preguntas. Bueno, doctora, ahora vamos a pasar a la ronda de preguntas. Tengo una pregunta hay chicos que hacen preguntas que no pueden estar como en la reunión, entonces las hacen antes y se la voy a leer para que las vaya contestando. Igual, chicos, si tienen preguntas en el chat y yo se las hago llegar a la doctora. Ok, muchas gracias. Bueno, esta primera pregunta es, ¿cuál es la diferencia del Shock atole con el champurrado? Con el champurrado. Bueno, lo que pasa es que el Shock atole es fermentado, ¿no? Entonces lleva un proceso de fermentación. Y el Shock atole no, el champurrado no, el champurrado se elabora y en ese mismo momento pues bueno, se cocina. Entonces esto no da opción a la fermentación. Y obviamente no hay producción de todos estos ácidos que estaríamos viendo y ni los cambios sensoriales ni físico-químicos que nosotros descubrimos en el Shock atole. Bueno, profesora, en el chat nos hacen una pregunta. ¿Cree que puede hacerse una modificación de las propiedades sensoriales en el producto para que sea más aceptado? Claro que sí. De hecho, es una parte de investigación que está haciendo una de sus compañeras que se llama Elisa, que creo por ahí también estaba, se había unido a la reunión. Se comenzó, obviamente, porque sí, hay gente que de plano lo rechaza muchísimo, ¿no? Hay gente que somos más tolerantes a esos sabores y entonces no tenemos problemas para consumirlo, pero sí, efectivamente, muy atractivo sensorialmente no es. Entonces ya Annalisa estuvo haciendo algunas modificaciones en su proceso de elaboración y se hicieron algunas pruebas sensoriales. No sé si alguno de ustedes participó en las pruebas sensoriales en el laboratorio, pero bueno, ahorita también por lo de la pandemia, pues está parado todo este proceso, ¿no? Pero efectivamente sí, la intención es que se pueda hacer más atractivo y se pueda pues hacer que se consuma un poco más con todos los beneficios que presenta. Litsi nos pregunta, ¿cuál es el tiempo de vida útil del producto? Nosotros como tal no hemos hecho pruebas de anaquel y las condiciones en las que la tenemos además pues favorecen que la vida útil pues sea muy amplia, ¿no? Les transmito lo que a mí me transmitió la persona que lo elabora, la señora Hortensia,
ella, por ejemplo, lo consume mucho y lo consume mucho toda su familia. Entonces, elabora para vender y elabora para su casa. Y entonces ella lo mantiene en refrigeración o incluso congelado porque tiene familiares en Estados Unidos o en otros estados o en la ciudad de Puebla, y entonces luego sus hijos van el fin de semana y le dicen, bueno, oye mamá, nos das chocatole, y se los da congelado, ¿no? O se los da refrigerado. Entonces nos menciona que prácticamente una semana lo puede tener sin ningún problema en el refrigerador. Nosotros lo hemos mantenido en condiciones de esterilidad y congelados, ¿no? Pero sí lo que hemos visto es que cuando se congela, pues ocurre este desfasamiento y por eso se da la separación de las fases. Por eso llegamos al estudio de las dos fases, la acuosa y la fase sólida. Entonces, sería cuestión de hacer ya un estudio específico de vida útil, pero bueno, como comentario, pues les digo, ¿no? Yo supongo que en condiciones ambientales vimos que la levadura se sigue reproduciendo, ¿no? A 4 grados centígrados, que es la temperatura de refrigeración. Entonces, probablemente haya un aumento en la fermentación del alimento si lo mantenemos en refrigeración. Si lo mantenemos congelado, seguramente pues no hay un proceso persistente de fermentación. Ok, profe, muchas gracias. Igual Litsi nos dice, ¿a qué mercado se quiere alcanzar el producto? ¿A qué mercado? Pues yo creo que todos estos tipos de alimentos fermentados tienen un mercado muy específico no alimentos fermentados, alimentos funcionales tienen un mercado muy específico para las personas que se cuidan, ¿no? Las personas que quieren estar saludables. Entonces, obviamente, hacia ese mercado está dirigido. Hay unos experimentos que se realizaron con respecto al índice glucémico. El índice glucémico es muy bajo, pero obviamente porque no tiene azúcares disueltos. Si nosotros incluyéramos azúcares disueltos, obviamente el índice glucémico aumentaría y también afectaría lo que sería pues ese aspecto benéfico, ¿no? que tiene el alimento. Entonces, hay mucho que trabajar en este sentido, pero bueno, digo, ya como alimento funcional, pues tiene un nicho, ¿no? de consumidores, pero lo ideal sería que fuera consumido por la generalidad de la población, ¿no? Y que no fuera de mucho costo para que pueda ser accesible y que incluso pudiera ser atractivo hasta para los niños, ¿no? Francisco Yamil nos dice, muchas gracias por su tiempo, doctor. Excelente conferencia. Y su pregunta es, ¿se evaluaron si esto no como productores de compuestos prebióticos? Sí. Yo creo que Perdón, ¿qué ibas a comentar más, ya? No, profe, estaba como entendiendo su pregunta porque está un poquito escrito, nada más la iba, pero sí. Pues. Bueno, ok. Pues gracias, Yamil. Sí, precisamente con esa intención fue que se buscó saber también la producción de ácido láctico y la producción de los ácidos orgánicos, ¿no? Como experiencia. Y se los digo porque el investigador observa. Yo siempre he dicho que la principal característica de un investigador es observar. Y a partir de la observación es hacerse preguntas, ¿no? Y esas preguntas y esa observación, pues, a final de cuentas es experiencia propia. Personalmente, yo no consumo ácido láctico porque me causa muchos problemas a nivel gástricos. Pero destaco que en el chocoatole no me genera tantos problemas, tantos desórdenes gástricos, no me genera gastritis, no me genera reflujo. Entonces, yo de entrada puedo dormir o cuando estábamos en el proceso decía, es que sí hay ácido láctico, pero no es el más abundante, ¿no? Entonces, por eso hicimos la determinación de la acidez total y la acidez fija. Como les decía yo en la presentación, la acidez fija es propiamente responsabilidad de la presencia de ácido láctico y la acidez
volátil es responsabilidad de otros ácidos como el tartárico, como el málico, como el acético, ¿no? Entonces, estos ácidos podrían funcionar como prebióticos, claro que sí, ¿por qué? Porque incluso ya hay investigaciones en donde el ácido tartárico no es todavía así como que resultados clínicos, están en investigaciones todavía en experimentos in vitro, pero se ha visto que el ácido tartárico tiene una actividad contra la Escherichia coli e incluso pudiera tener un potencial para tratar infecciones en vías urinarias. Ana Elisa Valencia le puso que ella sigue presente en la reunión. Y Robert Hill puso, las pruebas para conocer la resistencia en el tracto digestivo se hacen con copros o hay alguna otra manera. No entendí la segunda parte. Dice entendí hasta donde dice que las pruebas para resistir las condiciones estomacales y luego ya no entendí qué decía. Nos dijo, las pruebas para conocer la resistencia en el tracto digestivo se hacen con copros o hay alguna otra manera. No se hacen con bueno, sí hay como que hay niveles, ¿no? Hay niveles de experimentación. Los básicos o los iniciales son lo que nosotros hicimos, que fue cultivarlos bajo las condiciones de pH y temperatura que se dan en el tracto gástrico, ¿no? Pero posteriormente sí se puede hacer, por ejemplo, ya en animales de experimentación, en donde se les da o se les administra cierta cantidad de microorganismos y bueno, se deja que hagan un proceso digestivo y luego se pueden obtener las heces fecales y se hace un cultivo de los microorganismos a partir de heces fecales, ¿no? Para calcular las unidades formadoras de colonia, sabiendo cuántas se introdujeron. Otro es también que se sacrifique el animal y se obtengan pues los órganos, ¿no? Los intestinos en este caso, y de ahí se puedan hacer observaciones también de la colonización. También se pueden hacer in vitro con células de estómago, células de intestino y ver si el microorganismo efectivamente se puede estar asociando a las células. Muchas gracias, profesora. David Rangel nos dice, muy interesante la ponencia, doctora. Los métodos de los cuales nos platica que se realizaron para analizar el chocoatole podrían utilizarse para analizar otras bebidas fermentadas a base de maíz, tales como el tejuino, pozol, etcétera. Sí, así es. Bueno, lo que es el pozol, pues ha estado muy estudiado. Sin embargo, ahorita que hemos investigado y demás para comparar, pues vemos que sí hay algunas cosas que no se han investigado por parte en el pozol, ¿no? En el caso del tejuino también ya se ha empezado a investigar algunas cuestiones, sobre todo en función de las propiedades fisicoquímicas de su proceso de elaboración. Algunos por ahí microorganismos que se han notificado que se encuentran, sin embargo, no como tal se ha visto lo que sería su aplicación biotecnológica o funcional, al menos que no ha sido reportado. Pero sí, o sea, son técnicas que se pueden utilizar y se pueden adaptar. Muchas gracias, profesora. Y Robert Gil nos dice, doctora, si la fermentación es natural, ¿cómo podemos saber que las cepas que se aislaron son recurrentes en la fermentación y no son estacionales? Ajá. Partimos de que generalmente en la naturaleza se generan pues los microbiomas, ¿no? ¿Qué es un microbioma? Pues es así como sería en macro, ¿no? En cierto lugar, cierto tipo de organismos o de seres vivos adaptados. Lo mismo pasa en un microbioma. Cierto tipo de microorganismos adaptados. Entonces, ¿adaptados a qué? Pues Creo que perdimos a la doctora, así que vamos a esperar un ratito para ver si regresa.
creo que... ¿Nos escucha, profesora? Ya regresé. Sí, me apareció por ahí un letrero de problemas de conexión. Entonces, sí, gracias, hija. Entonces, sí, cuando nosotros hablamos de este tipo de fermentaciones tradicionales, pueden variar mucho, tanto las condiciones medioambientales, incluso en el maíz no hay como que mucha variación en cuanto a la composición, pero el ambiente puede implicar cambios, ¿no? Y esto lo hace todavía más interesante, porque pudiendo ir de un municipio a otro, aunque pueda ser un alimento fermentado muy semejante, la microbiota puede variar, pueden ser diferentes. Y ¿cómo se puede como que asegurar una presencia constante? Si el origen de la materia prima es el mismo, o sea, viene del mismo lugar, si el proceso de elaboración, aunque no está bien estandarizado, porque estamos hablando de fermentaciones pues muy rústicas, ¿no? Muy tradicionales, pero sí que obedezca las mismas condiciones. Y en tercera, pues obviamente tomando varias muestras, que fue lo que hicimos nosotros, ¿no? Hicimos 3 muestreos en diferentes momentos y lo que hicimos fue la purificación de las cepas y bueno, obviamente las cepas se resguardan para asegurar que estén ahí y que sean las mismas siempre. Muchísimas gracias, doctora. Bueno, Litsi, Francisco y Robert Hill le agradecen la información. Y bueno, no sé, chicos, si alguien más tenga otra pregunta, la puede hacer por el chat. Sí, salió la doctora otra vez. Yo creo que está teniendo problemas de conexión. Pero bueno. Regresé. Sí, profe, ya la escuchamos otra vez. Ok, es que momentáneamente se fue y ya no escuché nada. Sí, pues creo que ya no tenemos más preguntas, doctora. Y bueno, primero que nada, agradecer a los asistentes que nos hayan acompañado el día de hoy y agradecerles también su paciencia y esperamos que hayan comprendido que, bueno, estas cosas pasan, los problemas técnicos, estamos en casa, en línea. Y bueno, doctora, otra cosa, agradecerle a usted su participación y el que nos haya dado esta valiosa información el día de hoy, el que nos haya dado la oportunidad de que podamos conocer este platillo, bebida que bueno, yo creo que casi nadie conocía. Por ejemplo, yo no sabía que existía y bueno, que sobre todo se come con una comida salada, ¿no? Muchas gracias también por ampliar el concepto de esta bebida a todos los asistentes que tuvimos el día de hoy y esperamos contar con su participación para futuras ponencias con la sociedad. Y de parte de la sociedad y de la facultad, le agradecemos muchísimo, profesora, por la participación del día de hoy con esta ponencia. Pues muchas gracias, Ale. También yo les agradezco a ustedes que me contactaron, ¿no? Y darme esta oportunidad de exponer y de dar a conocer lo que estamos haciendo con este alimento fermentado. También agradezco a todos los que estuvieron presentes en la ponencia, ¿no? Que no se desesperaron, que nos estuvieron aguardando a que resolviéramos todos este tipo de situaciones. A los que han participado también y que Annalisa, pues aquí estás presente, hija, a todos los que han participado, los estudiantes,
Y decirles a todos que el mundo de la investigación realmente es un mundo muy interesante, es algo que nos puede a nosotros como que maravillar, ¿no? Y que pues no le tengan miedo, anímense a aprender más, anímense a desarrollar sus habilidades y pues que lo disfruten, porque a final de cuentas es eso, ¿no? Debe de ser algo que nosotros disfrutemos. Entonces, también dejo abierto por si alguien quiere trabajar en este proyecto, ¿no? Hay muchas cosas que faltan por hacer y otras que tenemos que particularizar o profundizar. Entonces, están invitados, contáctenme sin ningún problema. Y bueno, pues eso es todo. Muchísimas gracias a todos.